espero que hayan aprovechado el resto de la semana para hacer la tarea que les había planteado. Estuve acá inspeccionando un poco y ahí falta todavía que comenten el video de Castells, que además si lo miraron antes les va a servir también como insumo para aprovechar mejor la clase de hoy. Pero si no, sí esperamos con María Julia de todas formas y Fernando de que lo miren en el correr de los días que quedan. Entonces vamos a lo que quería antes de empezar es presentar un poco. Ustedes tienen la presentación de Fernando, saben que tenemos el gusto hoy de contar con la presencia de Fernando Calderón en la maestría. Él es profesor conmigo en esta materia, o sea que ya estaba más que anunciado. Disfrutamos la clase pasada de Martín Puchet y pudimos ver una perspectiva diferente. Martín sí estaba entonces puntualmente para esa clase. Y estoy segura que todos ya conocen a Fernando Calderón, porque bueno, es un destacado sociólogo latinoamericano. Yo he tenido la suerte de compartir con él trabajo en el programa de innovación, multiculturalismo y desarrollo, el PIDEM, de la Universidad de San Martín, que es donde más recientemente Fernando ha estado trabajando y bueno, desarrollando toda la labor de investigación con un equipo muy lindo ahí, gente joven, que también he tenido la suerte de compartir. Pero bueno, Fernando además tiene una larga trayectoria en su carrera, tuvo una experiencia importante con los temas de desarrollo humano en el PNUD de Naciones Unidas, sobre todo trabajando en los informes para América Latina, y bueno, ha sido docente en múltiples universidades y en Flaxo también, lo es actualmente, también en un diploma, maestría sobre desarrollo humano, y lo que ha trabajado también en los años que es donde nos conocimos es en el tema de vincular el desarrollo humano con el desarrollo informacional, y tiene el libro que ustedes ya conocen con Manuel Castells, que bueno, que es un poco algo que inspira todo este curso, ¿no? Y que son los temas que hemos estado discutiendo y vamos a seguir trabajando en lo que resta. Entonces Fernando va a participar del curso, va de aquí hasta el final, vamos a hacer una sesión conjunta al final, de cierre, un poco también para darle cierre al curso, pero también para abrir preguntas y reflexiones a futuro, quizá inspirar vuestros trabajos finales también. Bueno, bienvenido, querido Fernando, al curso. Aquí va a irse sumando gente después, pero yo diría de arrancar para aprovechar el tiempo. Igual el curso también queda grabado, o sea que los que llegan tarde lo tendrán oportunidad de escucharlo después. Bueno, sin más, muchas gracias por compartir con nosotros esto, Fernando, y bueno, adelante, la palabra es tuya ahora. Bueno, muchas gracias. Ana, de verdad me da un gusto volver, aunque sea simbólicamente, al Uruguay, que tú sabes que es un país que me fascina, y también a la universidad, que he estado durante muchos años conectado con diferentes colegas y amigos. Así que me da mucho gusto volver aquí y colaborar en este curso que has armado, que es tan interesante y de punta en la discusión que creo que necesitamos impulsar en América Latina. Lo que yo voy a hacer en estas 3 clases que me tocan, en conformidad con Ana, y como parte de la estrategia que ella misma diseñó, es analizar 3 momentos, 3 momentos centrales de continuidad y cambio en Latinoamérica. En estos 3 momentos
que son más o menos de una duración entre 30 y tantos años y la fecha actual, América Latina ha ido mutando y se ha ido vinculando de distinta manera con la globalización y con el proceso de transformación de la tecnoeconomía de la información con la tecnoeconomía de información y las redes sociales. Es decir, hemos acompañado en estos 30, 40 años, América Latina ha acompañado los procesos de transformación global y ha sido parte de estos procesos de transformación global. Este análisis, que va a girar en estos tres momentos, tiene tres ejes que yo quisiera, tres perspectivas que yo quisiera compartir con ustedes, sobre las cuales estoy trabajando conceptualmente. La primera es la idea de continuidad histórica. La historia entendido como larga duración, donde los cambios son más bien lentos, donde se producen y reproducen repeticiones constantes. También hay ciclos que se van y vuelven. El tiempo largo, la continuidad del tiempo histórico, permite visualizar la regularidad de los fenómenos sociohistóricos. Se asume así la historia como una dialéctica de la duración entre el estudio del pasado y el presente de manera inseparable. La larga duración, por lo menos esto es lo que yo aspiro, permite dar una imagen más clara de un modelo de desarrollo o de devenir humano que no se puede comprender a partir de una realidad empírica inmediata, desconcertante. No es el momento y ahí está la realidad, sino esto es parte de un proceso de larga duración. La repetición, la comparación, la duración del dinamismo son herramientas comunes en este proceso de análisis histórico, obviamente desde la perspectiva de la sociología. La aspiración de estas clases es colocar en relación en distintos niveles, duraciones de tiempo, estructuras, coyunturas y acontecimientos, así como abarcar el estudio que integren el medio ambiente, la sociedad, la economía, la política, es decir, aspira a tener una visión globalizadora compleja. Ese es el primer punto que yo quería resaltar. Por lo tanto, que uno analice una coyuntura o un proceso histórico fuerte de cambio está vinculado con una cadena de acontecimientos que van a suceder y que se siembra para caber después. En ese sentido, el segundo concepto que para mí es fundamental es de que además de haber esta idea de continuidad histórica, dentro de la continuidad histórica hay momentos de inflexión. Y con esto he tratado histórica y de cambio. Y con esto he tratado de superar esta idea tan clásica, que además viene desde la economía y que no sé por qué la copiamos, de la idea de ciclos. El ciclo histórico A, el ciclo histórico B, como si la sociedad tuviera un ciclo evolutivo con cierta certeza. En ese sentido, como cuando uno tiene problemas analíticos, críticos respecto a una conceptualización, el concepto de inflexión histórica que yo he trabajado ha sido retomar un concepto de cambio histórico que hizo don José Medina Echavarría, uno de los sociólogos fundadores de la sociología sistémica en América Latina, a fines de los 50, principios de los 60. Lo que él decía es, fíjense, estaba hablando de ese periodo histórico. Es decir, en el momento que se producía la tensión, a veces cambio, a veces no, a veces se repetía y se fracasaba, el paso de la dominación oligarca al paso de la dominación patrimonial corporativa. Decía, la consistencia tradicional
de América Latina se extingue hoy sin remedio a la vista de todos. Ante ella son, en consecuencia, ineludibles dos interrogantes. Primero, ¿cuáles son los soportes de la nueva estructura que está sucediendo a la anterior y que ésta aportaba ya en su seno desde los comienzos de su descomposición? Creo que esto es claro. Repito, ¿cuáles son los soportes de la nueva estructura que está sucediendo a la anterior y que ésta aportaba ya en su seno desde los comienzos de su descomposición? Y segundo, ¿dónde se encuentra, decía él, el último fundamento de la toma de conciencia que abre con el nuevo ciclo económico la fisonomía del futuro inmediato? ¿Dónde se encuentra el último fundamento de la toma de conciencia que se abre con el nuevo ciclo económico la fisonomía del futuro inmediato? Es decir, lo que uno hace ya es parte del pasado y el pasado es parte del futuro. Gramsci también tenía un concepto similar, quizás haya estado inspirado en Gramsci. Yo, usando una metáfora latinoamericana del ¿cómo se llama? Del realismo mágico, digo, no todo lo que se termina se acaba. Entonces, el segundo aspecto que yo quería narrar acá, que yo quería mostrarles a ustedes, es esta segunda perspectiva de la inflexión histórica. Por lo tanto, queremos ver en estos años, en el largo plazo o en el mediano plazo, tres momentos de inflexión. Uno, la crisis del pacto de dominación autoritario, que estaba asociado con la crisis de la dominación patrimonial corporativa y que dio origen a la transición democrática. Esto se situó sobre todo a fines de los 70 y durante la década del 80. Pero fundamentalmente la década del 80 y principalmente la segunda mitad de la década del 80 es donde prima la transición a la democracia. Y ahí de alguna manera se vuelve en varios países, en otros en Uruguay, a rediscutir el tema que es qué país va a ser Uruguay, si vamos a industrializarnos o vamos a abrirnos al mercado y al comercio, y así pasaban en distintas características en el resto de los países. Y que por lo tanto este proceso entra en crisis y se inicia un ciclo largo o mediano, entre 10 y 20 años, neoliberal, que fue la forma de inserción de América Latina en el primer momento de la globalización o de la sociedad de la información. Vamos a volver a esto con detalle. Ese es el primer momento. El segundo momento histórico son, si se inicia el ciclo neoliberal el 85 o el 90 en algunos casos, son a fines de los 90 y principios del año 2000, la crisis o la inflexión histórica e institucional, que ese va a ser el tema de la segunda clase, del modelo neoliberal. Y por lo tanto, la reemergencia de un modelo progresista neodesarrollista, con muchas variaciones, que también tiene una duración entre 15 y 18 años y que donde tiene otra característica distinta, el proceso de reinserción en la globalización. Y finalmente, el tercer momento, que va a ser la tercera clase, estaremos analizando tanto la crisis del modelo neoliberal que persistió en algunos casos, como la crisis del modelo neodesarrollista que entró en crisis como parte de una crisis global multidimensional en la segunda década del presente siglo. Y ese es el tercer tema que vamos a analizar.
Eso es un poco lo que hemos hecho. Por lo tanto, hemos tratado de construir una cadena de casos en base, como vamos a ver ahora, a una investigación empírica larga y compleja de largo plazo, y también hemos pretendido, que esa es una parte que espero que ustedes discutan, a discutir, realizar una suerte de intervención sociológica con políticos para discutir los resultados y las tendencias de estas investigaciones. Que en el primer caso que vamos a analizar son las 20 tesis, en el segundo caso que vamos a analizar es la brújula para la democracia, y en el tercer caso unas hipótesis que estamos trabajando sobre cómo sería una agenda posible de salida de la crisis actual. Y que es la más débil de las tres, que es la más difícil también hacer, pero estamos tentando de por lo menos plantear esa problemática de cómo salir de esta crisis. En estos cambios tuve la suerte y pues me tocó coordinar varios estudios sobre las opciones y posibilidades de la relación Estado, Sociedad, Economía y territorios. La idea básica que teníamos en un inicio, que el Estado como parte constitutiva de la sociedad se estaba reconstituyendo. Se estaba reconstituyendo la democracia y nos planteábamos en ese contexto qué opción de desarrollo era posible. Estoy hablando de mediados del 80. Se partía de la idea que los modelos de integración y desarrollo, ya en ese entonces, que tanto el cepalino tradicional cuanto el modelo autoritario estaban obsoletos. Esto en el análisis, en la mentalidad de los políticos no estaban obsoletos, por lo menos en una parte de ellos. La cuestión era cómo, la cuestión compleja es cómo se articulaba la relación en 4 dimensiones analíticas. La política socioeconómica, la cultural, la regional territorial y la estrictamente política. Y en el centro, en nuestra perspectiva, estaba el conflicto social y sus orientaciones político-institucionales. Elaboramos sobre esta base un proyecto yo coordinaba, dirigía Claxo en ese entonces, un proyecto Claxo PNUD UNESCO, y durante 4 años estuvimos trabajando con una red enorme de investigaciones prácticamente en todos los países de la región, incluido el Caribe. El resultado fueron 8 tomos, que son el eje del proyecto. Estos 8 tomos, obviamente la participación de equipos de investigación en varios casos, en otros casos algunos investigadores jóvenes que los acompañaban. Por ejemplo, en la fase económica, Jorge Notaro y Walter Cancela trabajaron en el Uruguay. En la fase política, Jerónimo de Sierra con un equipo. Bueno, están los 8 tomos. Digo porque lo más importante, todo lo que hicimos están en estos trabajos que son empíricos de análisis en las 4 dimensiones. Hay 2 tomos dedicados a la crisis y el cambio político y el Estado. O hay otro en relación a la economía. Otros 2 tomos. Hay otros 2 respecto a las regiones y a los territorios. Y hay otros 2 respecto a las culturas. Fue un trabajo loco. ¿Ah? Pero además, tratamos, que además ha sido bastante discutido con algunos colegas, tratamos de escribir 2 textos sintéticos y complementarios basados en esos estudios. Uno más académico, que creo que lo tienen, se llama Sociedades sin atajos. Yo lo escribí con un argentino que se llamaba Mario dos Santos, que fue editado por Paidós.
y que es un texto estrictamente académico, ya voy a hablar de él. Y el otro texto, que fue una conclusión que sacamos en el grupo de investigadores que habíamos hecho estos 4 estudios, porque además había muchos talleres, muchos seminarios, etcétera, decidimos hacer un producto que nos permita discutir los resultados de la investigación con los actores políticos y a veces también económicos, empresarios o sindicatos, qué sé yo, pero fundamentalmente fueron actores políticos y para los cuales escribimos este libro de 20 tesis. Lo interesante en la forma, las 20 tesis se publicaron no sé cuántas veces, creo que 16 veces. En Uruguay también la publicaron. Pero lo más interesante no es solamente las 20 tesis, sino la polémica que generó las 20 tesis. E hicimos talleres con analistas y políticos sobre las 20 tesis. Y la discusión sobre las 20 tesis está organizada en el libro en 2 partes. Una primera parte son comentarios de políticos guión académicos y otro de académicos puros, por así decirlo. Es interesante esto en América Latina, que el político también puede ser académico. Es todo un temita. Pero ahí hubo una discusión muy interesante de las tesis, algunos cuestionando y distanciándose de las tesis, y otras acercándose a una de las tesis. Que vamos a volver eso al final. Y luego la discusión se hizo, no me acuerdo, con 50, 60 políticos que vinieron a Buenos Aires de distintas partes de la región a discutir. A los años fue interesante la discusión, pero creo yo, habría que volver a leer, no he vuelto a leer las intervenciones de los políticos. Lo que yo recordaba es de que quedé un poco frustrado porque la discusión fue más de coyuntura y de aspectos. No se daban cuenta de que estábamos tratando de discutir la posibilidad de búsqueda de una salida a la crisis diferente a la neoliberal que se estaba estructurando en la región. Por cierto, estaban los principales representantes de la tendencia neoliberal en América Latina también en la reunión. Bueno, fue así, fue esa experiencia interesante. No me voy a referir a los otros casos en el momento histórico que tocó trabajar, que tienen algunos rasgos parecidos con esta, pero lo haremos las próximas clases. ¿Qué pasó con la crisis del neoliberalismo? Y después, ¿qué pasó con la crisis del neoliberalismo y del desarrollismo? Son las 3 clases. Pero en esta perspectiva que les he mencionado yo. Déjenme empezar por el texto más académico, que es Sociedad sin atajos. No voy a meterme un texto, es un texto largo, etc. Partimos por algo que nos considerábamos central en la producción de la historia, digamos, en el largo plazo, como también en el peso que había tenido en la historia de América Latina, en el ciclo Estado-Nación, lo que nosotros llamamos la dominación patrimonial corporativa. Ese es el capítulo que se llama, lo escribimos a fines de los 80, principios de los 90, que se llama No todo lo que se termina se acaba. Ya apostábamos que estos regímenes desarrollistas populistas, entre comillas, de la primera generación, o socialdemócratas populistas como el Uruguay de la primera generación, se iban, pero no se acababan. Esto además se inicia a principios de siglo con una fortaleza brutal como salto histórico, no solamente por el cambio que tuvo, sino por el impacto en todas partes que es la Revolución Mexicana. Y también en el caso de ustedes, el proceso de transformación político y el nacimiento de la democracia en el Uruguay y el peso de la institucionalidad
en el proceso político uruguayo. Luego de trabajar estos cambios políticos, encontramos que cuando se inicia, digamos, este ciclo patrimonial corporativo que tiene una fase larga en la historia, tiene su ciclo de crisis fuerte con los golpes de Estado en los años 60. Ahí cuando entró en crisis el patrimonialismo corporativo o el neodesarrollismo de primera generación o el populismo o lo knock and pop de primera generación, tiene la ruptura con los regímenes dictatoriales. Se instaura lo que se llamó una dependencia o un autoritarismo de nuevo tipo en América Latina, porque estaba asociado con la dominación, como vamos a caracterizar más adelante. Sin embargo, vamos a registrar algunos cambios y algunos rasgos de esta lógica. Pero paralelamente al análisis de esta lógica, que para mí es estructurante del siglo XX en América Latina, analizamos la crisis y los cambios. O sea, en realidad retomamos el trabajo que se habían hecho sobre los crisis y los cambios o que se estaban haciendo a nivel global. En ese sentido fue fundamental participar de las discusiones que se hicieron sobre las transformaciones económicas luego de la crisis financiera, del petróleo y del gran ciclo del estado de bienestar que se había iniciado en la Segunda Guerra Mundial, llamado Fordismo en Estados Unidos, que era un modelo capitalista industrial con gran capacidad de integración y con un estado benefactor. Lo mismo en Europa, lo que llamaban el estado providence los franceses, que el estado de bienestar estaba en el centro del proceso de industrialización. Eso se agotaba por las características propias de su desarrollo industrial capitalista y eran reemplazados por nuevos cambios y nuevas orientaciones en medio de una crisis de la deuda brutal. Siempre con visiones, sobre todo los conservadores, con visiones muy defensivas y a veces despreciativas sobre los que habían adquirido preponderancia en la economía mundial, que eran las economías petroleras, fundamentalmente de los países árabes. Yo me acuerdo que en Francia, el presidente de Francia, Giscard d'Estaing, decía: "Nous ne savons pas de pétrole, mais nous sommes intelligents." No tenemos petróleo, pero somos inteligentes. Bueno, este cambio además tuvo como referencia fundamental en la interpretación que nosotros hacíamos en los movimientos sociales de California, Berkeley, y los movimientos del 68 en Europa, sobre todo en París. Es el origen de la sociedad programada, porque lo que se está demandando no es una producción industrial, sino un intercambio de bienes culturales. El que empezó a trabajar esto con el nombre sociedad programada fue Alan Turing, pero también hay un sociólogo conservador neoyorquino que fue discípulo de Lukács, mucho antes, atrás, ahorita me voy a acordar el nombre, que hizo también un libro muy interesante, Los orígenes de un nuevo tipo de sociedad. Y después, en los años 90, el trabajo más serio, clásico ya de las ciencias sociales, es el trabajo de Manuel Castells y sus 3 tomos sobre la era de información y luego su tomo sobre el poder y la cultura, el poder y los medios. Esos tomos marcan un hito a nivel global de lo que es un nuevo tipo de sociedad y un nuevo tipo de capitalismo. Y que en gran medida tiene como característica central no solamente la vinculación entre ciencia y tecnología con la producción y con el trabajo, sino también el funcionamiento a escala global y en tiempo instantáneo de la producción
informacional de bienes culturales, donde el eje estructurante, esto seguramente lo han visto con Ana, o escuchado a Castells, es la tecnología informacional, de cómo se producen 11 revoluciones tecnológicas, pero en esas 11 revoluciones tecnológicas que tienen muchísimas dimensiones y que tienen en la punta los cambios militares, ¿cierto? Se van asociando con los cambios industriales y van transformando las empresas industriales en empresas informacionales industriales. Es un largo y complejo proceso, pero que se alimenta de la ciencia, se alimenta de la tecnología y que al final fundan una tecnoeconomía como eje fundamental de la transformación económica y redes sociales como forma principal de comunicación y de organización de la tecnoeconomía, que esa es la sociedad informacional y que Manuel argentinamente le llamó la era de la información. Entonces, eso es que nosotros, además, no solamente estábamos leyendo, sino que trabajábamos con ella. Es decir, un grupo de latinoamericanos, cuando empezamos a elaborar las tesis, trabajamos con Castells y con Turing la discusión de estas tesis y los hallazgos de este libro. Y ellos también recibieron los 8 tomos en borrador para discutir y estuvimos encerrados discutiendo los escenarios. O sea, había desde un inicio, desde América Latina, una búsqueda de visión global. Ciertamente, el otro era Adam Przeworski, ciertamente estas 3 personalidades del mundo europeo y norteamericano tenían una vinculación política, sentimental y de experiencia analítica con América Latina, pero el eje del análisis se hizo en nuestra propia producción histórica y en nuestra tradición histórica de la sociología de desarrollo latinoamericana, donde fue fundamental para mí Enzo Fallet. Pero había en todas partes. Porque además en esta red de investigadores y en otras que habíamos hecho antes sobre movimientos sociales, que sé yo, Carlos Figueras, por ejemplo, en Uruguay, fue para mí una figura central. Un apoyo central, además de ser mi amigo y alojarme en su casa y no sé qué, siempre fue central en la discusión. Él siempre era más ponderado. Siempre me decía, pará, ¿no? Estuvo bien esa discusión, pero había una tradición y hice una red maravillosa de amigos en ese entonces. Entonces yo puedo contar desde amigos íntimos en Puerto Rico o en Perú, en Uruguay o en Argentina o lo que sea. Fue muy interesante esa red, que era una nueva generación de académica en América Latina, vinculado con la democracia y con la teoría del actor social. Fue interesante. Bueno, la tesis sociológica, perdón, en el libro hay un capítulo dedicado a la sociedad de la información. Entonces, incluso hay un esquema donde tratamos de sintetizar la matriz del desarrollo informacional en esos años. Y el núcleo para nosotros en ese entonces era la relación entre gestión, reconversión y comunicación. Y los actores fundamentales eran las transnacionales, los nuevos movimientos sociales y la nueva inteligencia. Mientras tanto, que el resto, los actores políticos, el Estado y los sindicatos pasaban a jugar un rol secundario. Esa era un poco la idea, el núcleo, la síntesis del capítulo ese de los cambios informacionales, donde analizamos lo que pasa en las sociedades desarrolladas. Y ahora, ¿qué pasa en las sociedades nuestras? Lo que pasó en las sociedades nuestras es la primera fase de crisis de la democracia, un cambio de la orientación política y la instalación de modelos neoliberales que tienen 2 rasgos fundamentales. Atacar la inflación y hacer una reestructuración económica en torno al mercado. Es el mercado que organiza el Estado. Y fue reformas que tienen además como referente fundamental, ya veremos esto la próxima clase, el consenso de Washington, donde no hay un solo país que no haya cumplido
por lo menos en un 80-85%, como vamos a ver por indicadores e índice, las medidas propiciadas por el consenso de Washington. Ahora, también debo decir que ahí había tensiones porque estudiamos. Una cosa era la política del Fondo Monetario Internacional, que había que pagar un alto costo social, y otra cosa era la medida de la reestructuración que proponía el Fondo Mundial, que tenía una visión más estructural. O sea, no era una cosa mecánica de un malo imperialista que decidía, sino había tensiones y visiones y economistas con distintas perspectivas allí. Debo decir, además, algo para mí muy fundamental, que un poco le dieron el soporte a todo lo que hablamos nosotros, que fue la experiencia de un economista chileno que se llamaba Fernando Faysilver. Fernando Faysilver estaba exilado en México y empezó haciendo una investigación comparativa entre el sudeste asiático y 5 países de América Latina en los últimos 30 años. Escribió un artículo precioso que se los recomiendo, que se llama De la caja negra al casillero vacío. Luego Fernando, cuando pudo, volvió a Chile, cuando estaba ya en crisis el modelo pinochetista, y en CEPAL coordinó y elaboró lo que yo considero que ha sido el mejor trabajo sobre este tema en América Latina en el siglo XX, que es la transformación productiva con equidad social, luego la educación y el conocimiento como eje de la transformación productiva, y finalmente íbamos a hacer un tercer trabajo sobre cultura y otro sobre política y TPE. Yo me fui a trabajar con él a la CEPAL y desgraciadamente se murió. Y solo hicimos algunos aspectos culturales de la transformación productiva con equidad y no se pudo hacer los aspectos políticos de la TPE, que era fundamental. La teoría de la transformación productiva con equidad es fantástica, y yo creo que sigue vigente, aunque hay que reciclar. Eso es lo que no hizo América Latina para dar un salto enorme en la crisis y la emergencia de la sociedad y la tecnoeconomía de la información. Pero se hizo en América Latina. Y desgraciadamente, además en un contexto político muy difícil, ya estaban instalados. Yo empecé a trabajar en la CEPAL el año 92, 93. Ya estaban instalados los regímenes en toda América Latina, neoliberales. Me acuerdo que vino un ministro de Finanzas del Perú, por ejemplo, nos dio una charla y dijo, para hacer política económica en América Latina no hay que ser economista, hay que ser carnicero. Varios de nosotros nos salimos de la sala. La CEPAL no podía hacer más y con la muerte de Fernando se podía hacer menos. Tuve 1 año o 2 años más ahí trabajando. Hicimos con Ernesto Toni y Martín Hoppenheim un texto bien interesante que salió en un libro que se llamaba Esa esquiva modernidad, que eran los aspectos culturales de la transformación productiva con equidad. Pero sin Fernando eso no tuvo un cierto aspecto y una discusión de cómo mirar estos cambios desde la cultura, pero la verdad, y desde la ciudadanía, pero la verdad que desgraciadamente el peso en estas instituciones de los grandes pensadores es fundamental, ¿no? Yo creo que Fernando tuvo un peso tan significativo, si no más, que Prebisch, ¿no? Pero, en fin, lo que quiero dejar constante es esto, porque esta tesis de transformación productiva con equidad y en los distintos factores siempre han sido una referencia para mí, incluso cuando iniciamos en América Latina, y entré al PNUD, iniciamos la fase de los informes de desarrollo humano en todos los países de la región a mediados de los 90. Me acuerdo, y retomaremos esto la próxima semana como tema analítico, me acuerdo conversando con Amartya Sen y con Mahbub-ul Haq, me preguntaron, ¿y desde dónde crees tú que hay que impulsar los informes de desarrollo humano en América Latina? Yo dije, desde el pensamiento de la CEPAL y de Fernando Faysilver, la TPE. Y hay que ver la dimensión integrada de esto en el desarrollo humano.
estuvieron de acuerdo, me dijeron adelante, y desde ahí impulsamos no sé cuántos informes, también en distintas perspectivas, donde también había un campo de conflicto en el plano intelectual, pero no quiero detenerme en eso. La tesis sociológica general que armó esta fase que estamos estudiando está asociada a una temprana y notoria presencia del Estado como actor social en América Latina. Es el Estado el que promueve la construcción de la sociedad, como productor de sociedad en sociedades que están débilmente diferenciadas y estructuradas, o débilmente desarrolladas por las características extrovertidas del desarrollo de la dependencia y por presencia de pisos socioculturales distintos. Consiguientemente, hay una lentitud en la formación de las clases sociales, en su manifestación como actores colectivos o individuales. No tienen una identidad demasiado clara. El populismo, en ese sentido, fue un proyecto de desarrollo que asoció a la vez modernización, industrialización e integración social. La consigna fue Estado, Nación, Pueblo. Ahora, lo interesante es que cuando se instalan los populismos en la fase más fuerte de su expansión en toda América Latina, es en la década a fines de la 30, a los 40, con Cárdenas en México y el varguismo y el peronismo, y se instalan a lo largo de toda América Latina distintos regímenes populistas, unos resultado de revoluciones, como había sido la mexicana o la boliviana, otras de reformas más institucionales, como es el caso del uruguayo de Chile, o sobre todo el caso de Costa Rica, o reformismos militares o nacional populares reformistas. Hay muchas formas de estos regímenes políticos. Además, una cosa que es fundamental y que es clave, yo creo que el resto del mundo puede aprender de esta experiencia, es la discusión que se dio sobre estos fenómenos en América Latina. Y se dio en ese entonces y ahora se da sobre los nuevos procesos, pero yo creo que la primera discusión fue más rica que la segunda discusión. En ese sentido, cuando me ha tocado discutir y plantear estas cosas en Francia, por ejemplo, con franceses y europeos, su comprensión del populismo es totalmente distinta a la comprensión que se ha tenido en América Latina. Y en América Latina tenemos distintas corrientes de pensamiento que interpretan de distinta manera este fenómeno populista. En el libro están registradas mínimamente el estado de arte de esta discusión, porque además estos mismos autores han ido cambiando en su propio pensamiento a lo largo del tiempo, pero la discusión sobre el populismo en América Latina, entre otras cosas, funda la sociología política, o la sociología política. No había ciencia política en ese entonces, era muy débil. Fue muy interesante esa discusión. El estado de artes es clave para ustedes, ojalá que lo hayan estudiado, si no, les sugiero que lo hagan. En Uruguay también se dio una discusión muy interesante, sobre todo en los 50 y en los 60. Déjenme, yo cito eso porque es clave tener esa discusión, déjenme que les diga la propia perspectiva muy sintéticamente que tuvimos junto con Mario dos Santos de los rasgos que definen la relación Estado, Sociedad, Economía dentro de los regímenes patrimonial corporativos. Hay 5 rasgos que yo se los voy a decir muy rápidamente, pues no quiero perder demasiado tiempo en esto, que es además fundamental, pero sin esto no entiendo lo que viene. Sin la revolución del 52 no entiendo Evo Morales, sin Valle no entiendo el Frente Amplio, sin el peronismo con Perón no entiendo para nada los kirchneristas. No entiendo al AMLO en México si no entiendo la historia del cardenismo, que además con los cuales se identifican. No todos, pero buena parte de ellos, etcétera, etcétera, etcétera. En Brasil no entiendo, sin Vargas no entiendo Lula. ¿Me entiendes? En fin, con todo lo complejo que es Vargas.
Entonces, ¿cuáles son esos 5 rasgos para decirlos telegráficamente? El núcleo de la dominación que organizaba el juego político del poder y del desarrollo estaba en el poder ejecutivo y particularmente en la presidencia de la República, que además, ya en ese entonces y con más fuerza que ahora, estaba liderizado por líderes carismáticos. Ya he dicho, con variaciones enormes, pero ese es un primer rasgo. Un segundo rasgo, la construcción de corporaciones estatales, resultado de nacionalizaciones o de creación de empresas estatales en varios campos de la economía, sobre todo en el área industrial. Las corporaciones de desarrollo fueron centrales. La experiencia uruguaya en ese sentido fue muy interesante. Pero con esto estuvo asociado con la emergencia de anillos burocráticos en y entre las corporaciones más importantes, que luego construyeron relaciones con las transnacionales. E incluso se llegó a hablar de capitalismo de Estado y de burguesías burocráticas. Tercer rasgo, la emergencia de un protoestado de bienestar centrado en la seguridad social, la ampliación de políticas de consumo colectivo, la vivienda, el empleo, la seguridad laboral, y ahí fue clave en los ministerios de trabajo. En términos intelectuales, esto fue respaldado por el pensamiento de la CEPAL, fundamentalmente por Previch y por Medina Echeverría. Un cuarto rasgo importante es el clientelismo político y parainstitucional en la relación sociedad-instituciones, la legitimidad asociada con provendas o por la satisfacción de necesidades. O sea, dado este tipo de sociedad latinoamericana, lo que organiza las interacciones sociales son los sistemas de intermediación. Un quinto rasgo más importante es que predominó la búsqueda de una construcción de una democracia social más que una democracia política o en sentido liberal estricto. Quizás la excepción fue Uruguay. Una participación popular vía sindicatos, partidos políticos, organizaciones barriales, asociada con una expansión de democracia social, pero limitada en cuanto a ciudadanía política, dado el papel de estos líderes carismáticos. Corporativismo funcional y territorial. Y luego, cuando entró en crisis, fue faccioso porque se peleaban el Che. Sexto punto importante, pero ya complementario, la conformación de un campo de conflicto monopolizado por la relación Estado y sociedad. Y desde ese entonces no ha cambiado. Nosotros hicimos hace unos años unos estudios de conflictos sociales en toda América Latina y el 70% de conflictos o algo así seguían siendo conflictos mediatizados en la relación Estado-sociedad, aunque el conflicto sea entre trabajadores y empresarios o el conflicto sea entre estudiantes y no sé qué. Bueno. El campo del conflicto estaba monopolizado por el Estado-sociedad y claro, la diferenciación social entre Estado y sociedad era muy débil. El Estado, el sindicato y el partido era lo mismo. Juan Lechín Oquendo fue secretario general de la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia, secretario general de la Central Obrera Boliviana a la vez y vicepresidente de la República y jefe del ala izquierda del MNS y luego el PRI. Le pasa lo mismo a Evo Morales, era presidente de la República, era no sé cuánto, era no sé cuánto, era no sé cuánto. Estos líderes integraban todas esas funciones, ese era un rasgo. Pero para mí el producto fundamental de todo esto es una cultura nacional popular o Nakam Pop o populista, como quieran llamarla, arraigada en la sociedad. Es una forma de sentir, de ver, de pensar. Y que esto se fortaleció con el populismo de la segunda generación, que no vamos a hablar ahora. Teníamos una discusión en ese entonces, que por cierto la plantearon algunos colegas como Fernando en Uruguay, si era posible que estas fuerzas nacionales populares o llamadas populistas puedan transformarse en proyectos socialdemócratas
o en fuerzas revolucionarias socialistas? Interesantísima pregunta, ¿no? Un tema de referencia fue la Revolución Cubana. La Revolución Cubana fue claramente un movimiento nacional popular y la pregunta es si podía hacerse socialista. O en el caso de Allende, que fue el otro modelo fuerte, si la revolución podía ser socialdemócrata o socialista o democrática socialista, que es la vía que postulaba Allende y que se instaló en la discusión latinoamericana con mucha fuerza. Ahora, como dije, esta crisis de este modelo nacional corporativo significó la instalación de dictaduras en la región. Estas dictaduras en la región, a diferencia de las dictaduras de los ciclos pasados, eran dictaduras modernas. Se instaló con ellas un pacto de dominación dependiente. Lo que supuso no invertir en reconversión económica ni en redefinir el rol de la economía en la economía mundial, como lo hizo el sudeste asiático, sino en construir un pacto entre transnacionales y empresarios más concentrados y el Estado. Además, creció una deuda en función de la alianza de gobiernos con el capital financiero internacional, más allá del Fondo Monetario Internacional. Esto solo se dio porque había regímenes autoritarios duros. Pero la crisis en esta lógica se prolongó y se mantuvo hasta la democracia. Cambió el régimen, pero se sofisticaron los mecanismos de dominación y de control por parte del Estado. Guillermo O'Donnell le llamó a esto, y también se discutió mucho, autoritarismo burocrático. Los dictadores se modernizaron para dominar más y mejor. Sin embargo, nuevamente un conjunto de factores de crisis económica, sobre todo asociados con la deuda, y una crisis social brutal. No voy a perder tiempo dándole datos porque o doy, Ana. Digo por el tiempo. ¿Ah? Sí, no sé cómo quieras, Fernando, pero sí, pero si lo tienen en los textos, si no, como quieras. Si te parece que es útil. A ver. Por ejemplo, CEPAL, en un índice de 27 precios reales de los productos básicos exportados por la región, señala que bajaron más del 25% entre el 80 y el 89, incluyendo el petróleo. Cayeron las inversiones en el Producto Bruto en un 22% en 1980, un 16% en 1989, y la deuda externa creció entre el 70 y el 1989 a 420,000 millones de dólares. La pobreza aumentó a ¿cuánto era? A 220 millones de personas. O sea, las dictaduras tuvieron un colapso estructural, económico y social. Y sobre esa base reemergieron movimientos sociales que tenían como uno de sus ejes fundamentales, y ahí hubo un cambio histórico brutal en América Latina, no la revolución, sino la democracia. Y movimientos sociales tienen que ver con los núcleos más duros, fundamentalmente con la clase obrera, pero también con estudiantes y nuevo tipo de movimientos sociales, el rock, la cumbia, lo que sea, el cine, la literatura, en fin. Hubo un cuestionamiento muy fuerte de esta dominación, pero el núcleo más importante fueron los movimientos de derechos humanos, como fueron qué sé yo, las madres de acá en Uruguay, las madres mineras, etcétera, etcétera. Entonces esto significó al final una brutal tasa de inflación y dejaron una economía en crisis a mediados de los 80 con efectos diversos muy complejos. Y se trató de reestructurar una alianza, etcétera. Y los gobiernos trataron. Uruguay creo que tuvo una tasa de crecimiento, una decrecimiento más bajo, menos 6% del PIB en ese entonces, no me acuerdo exactamente el dato.
pero lo importante es de que cuando se recibió la democracia en un colapso económico brutal, que además no hubo la adecuación de la gestión económica, política y social para gestionar eso, porque además venían las demandas sociales postergadas de una manera brutal, piensen que en cuanto había crecido la pobreza, y la democracia despertaba expectativas de vivir mejor, cosa que no había posibilidad de satisfacer, y por lo tanto la inflación se vino con un caballo brutal. Algunos trataron de articular lo mejor del pensamiento reformista de la CEPAL, como Alfonsín aquí en Argentina, y no funcionó. O Siles Suazo en Bolivia o en Uruguay, no funcionó. Entonces, como resultado de este cambio, es de que se instalan estos modelos neoliberales en América Latina. Y eso es lo que nosotros analizamos en este libro. Quizás hay un modelo muy particular que es el caso chileno, que está analizado en un acápite del libro también, porque en Chile se quedan con el modelo neoliberal de Pinochet, pero le dan una administración socialdemócrata, y que fue probablemente el signo de poder político y económico más exitoso en Chile en toda su historia, por los cambios que produjo en la sociedad chilena, no así cambios en el plano de la igualdad, pero sí cambios en muchos casos. Chile cambió brutalmente bajo el modelo liberal o neoliberal con gestión socialdemócrata. Estos rasgos también parcialmente, creo yo, que se dieron en Uruguay como trabajó, pero en el segundo ciclo como trabajó. Ese es el trabajo que se analizó ahí en el libro. Ciertamente la problemática que había en esta transición a la democracia era una problemática muy, muy variada, no era igual, eran procesos asincrónicos. Trabajamos un capítulo donde, por ejemplo, ¿cuáles eran los desafíos que había en la democracia? No había uno, sino muchos. Hicimos una tipología para tratar de entender una tipología de los problemas que tenían los países en la democracia a mediados de los 80, fines de los 80. Colombia, Salvador, Guatemala y Perú, la necesidad de erradicar la violencia política. Ya está, basta eso para señalar. Piensen cómo fue el Perú con Sendero Luminoso en ese entonces, o El Salvador, o Guatemala con esas masacres, etc. Después había la superación de una institucionalidad antidemocrática. Recién las se resolvieron en Chile, recién hace 15 días de verdad, que era la institucionalidad que dejó Pinochet. Recién cambiaron la institución, hicieron reformas bajo el régimen del Lago, pero de la constitución de Pinochet. Lo mismo pasó en otra medida y con otra intensidad en Paraguay y en Honduras. Tenían que superar una institucionalidad democrática. En ese sentido anduvo más rápido Honduras, pero Uruguay significó la caída de Stroessner. ¿Ah? Superación de la tutela de las Fuerzas Armadas en Brasil, Uruguay y la Argentina. Porque no fueron grandes derrotas políticas en las cuales cayeron las Fuerzas Armadas, fueron resultados de negociación y cambios en distintas partes, asociados con movimientos. Por lo tanto, ¿cómo superar la tutela de las Fuerzas Armadas? Yo me acuerdo que fue una reunión que organizaron en Uruguay y me invitaron a hablar de la concertación, donde era el momento de la transición, donde no se sabía qué camino. Entre otras cosas, prohibieron que se presente, una condición fue, prohibieron que se presente como candidato, un candidato blanco progresista. ¿Cómo se llamaba? Ana, acordate. Wilson sería, Wilson Ferreira. Wilson Ferreira Aldunate, ¿cierto? Pero prohibieron que se presente como condición para que haya democracia en Uruguay. O sea, fue muy complicado. No les voy a contar lo que ustedes saben más que yo, pero lo mismo en Brasil. Además, se murió un candidato, volvió otro. Fue todo una cosa muy complicada. Alfonsín no pudo terminar. Le hicieron 2 o 3 tentativas de golpes de Estado. Fue muy difícil.
en Bolivia, cómo hago, en Ecuador, cómo hago políticas de mayor inclusión social con estos saldos de pobreza brutales. En Costa Rica y en Venezuela, la discusión que había es si se podía revitalizar la democracia, que ya se estaba agotando en su formulación política, ¿no? Y en Puerto Rico y Panamá habían invadido Panamá, Estados Unidos. Se podía superar la tutela externa, en fin, esos eran los problemas que había en la región. Por lo tanto, era una transición a la democracia asincrónica. No es que todos tenían el mismo problema, en medio de una crisis global brutal. Eso es lo que trata el libro, de examinar eso en los distintos niveles. Lo sintetizamos aún más en las tesis. Las tesis propiamente tal tiene como elemento de referencia fundamental los conflictos y el núcleo de los actores sociales y políticos en las 4 dimensiones analizadas, en términos de la modernización del Estado, las políticas económicas, los cambios territoriales y regionales y los cambios culturales. Aspirábamos a tener una referencia sistémica. Y además tuvimos el atrevimiento de hacer unos escenarios prospectivos. Esto fue muy interesante porque después fue uno de los orígenes que después hiciéramos un programa de prospectiva fuerte en Naciones Unidas. Pero este análisis de prospectiva, creamos 4 escenarios posibles para estos casos diferenciados de América Latina y lo discutíamos con los actores. Y esto lo que nosotros aspirábamos era tener un debate de una visión práctica de estos cambios en la región. Hay, sin embargo, algunos criterios claves en la elaboración de esas tesis. La primera, como ustedes han visto en la tesis, que tiene que ver con los cambios en la estructura, la primera tesis para mí es teórica y metodológica. Y la idea es que no hay relación mecánica entre crisis económica y ajuste. Siempre en medio están los actores políticos y sociales que orientan conflictos con identidades, con valores, con prácticas, o claro, en contextos institucionales importantes, pero esta es la tesis epistemológica, perdón, la tesis epistemológica que marca toda la estructura de las 20 tesis. De las 2 tesis, 6, de la tesis 2 a las 6, son sobre dinámicas políticas, sobre las orientaciones de los actores referidas a la modernización y a la democratización del Estado. La 7ª es territorial. Y de las 8 a la 13 analizamos los procesos de ajuste estructural. Si ustedes han visto la tesis, pueden verificar esto. La 14, como dije, era sobre cambios culturales entre la industria cultural y el mercado cultural y las identidades. Además, todo esto tienen historias fascinantes. Me acuerdo que llevamos las conclusiones de esta tesis cultural a discutirlas con los movimientos y estudiantes indígenas en Bolivia. Una sala informe enorme, que estaba el Malco en la discusión de las tesis, metiendo miedo a los analistas. El Malco es un líder indigenista duro. El Evo Morales es de derecha para él. Pero fue muy fascinante discutir con ellos. ¿Ah? Pero en fin, íbamos testeando así estas tesis en distintos lugares, en distintos países. Y la tensión era entre el pluralismo cultural y la industria cultural, que es una tesis interesante. Y las 4 que siguen son los 4 escenarios que van del caos
es decir, de la fragmentación sin salida, a la que sabe Ana de navegar contra el viento, que es un escenario que puede vincular modernización con democratización. Ahora, el colorario de la tesis es particularmente importante por la polémica que suscitó. ¿Dónde está esto? Se los voy a leer porque, además, muchas de estas tesis que nos llevaban a discutir a todas partes, y fuimos a discutir a todas partes, son experiencias. Yo debería haber escrito eso, no escribí nada, pero fueron fascinantes estas experiencias de discusión. Fue fascinante, por ejemplo, escuchar que dos personas cercanos a uno, pero que habían sido y que son y fueron y no dejaron de ser nunca, y amigos íntimos como Cardoso y Faleto, que habían escrito juntos el libro, frente a las tesis los dos tuvieron dos posiciones totalmente opuestas. Léanlas, ahí está la posición de Cardoso y de Faleto. ¿Ya? Y el ministro de Finanzas en ese entonces de Chile tenía otra posición, que también está en el panel principal en el texto. Pero lo que yo considero que es más rescatable para entender este cambio en esta perspectiva de la TPE es, fíjense, el fin de un ciclo histórico tiene un costo más alto que el comienzo de otro. Es urgente innovar integralmente y lo más rápido posible, pero potenciando a los actores políticos y a los actores sociales autónomos como únicos garantes de un desarrollo y de una democracia estable. Estas tesis, si no las han leído o las van a leer, tiene además cada tesis su argumentación y tiene además en la final una síntesis, una muestra empírica para fundamentar la tesis. Ahora, los datos más fuertes están en el libro Sociedad sin atajos y los datos de verdad están en los 8 tomos donde trabajaron los casos. O sea, uno puede rasgar qué dijeron los uruguayos en este tiempo en estos 4 tomos. ¿Ah? Para decir un ejemplo, ¿cuál era la discusión de los argentinos? Al final de esto, como saben, ustedes se impuso el consenso de Washington con resultados diferentes. Mientras más ortodoxo fue el consenso de Washington y las reformas estructurales, más fuertes fueron los saldos económicos y políticos. Mientras más heterodoxos fueron, menos fuertes fueron los saldos y políticos. Y ahí se emergieron 3 modelos, se reinstalaron 3 modelos neoliberales duros, fuertes, mestizos, para ponerles un nombre. El caso de Chile, que ya hemos mencionado, el caso de Perú con Fujimori, que sigue hoy día como modelo en el Perú, en crisis, pero está hoy día en el Perú, y el modelo más exitoso que ha habido en la historia de América Latina, que es la modernización conservadora de Colombia. O sea, no hay nadie que haya cambiado económicamente más fuerte en América Latina en los últimos 50, 60 años que Colombia, y que esa dirección ha estado impulsada por una orientación de modernización conservadora en un país bastante complicado en términos regionales, sociales y políticos. Y sin embargo, esta crisis, como vamos a ver la próxima clase, de estas fases de la democracia, terminan este régimen neoliberal que duró 20 años en promedio. Pero tiene estos 3 casos que siguieron permaneciendo y siguen permaneciendo hoy día en la región. Es el caso de Chile, el caso de Perú y el caso de Colombia. También hay variaciones como en los distintos casos, pero el resto de la región cambió. Ese es un poco lo que quería yo presentar, Ana. Puedo profundizar, discutir lo que ustedes quieran, y más o menos he hablado 1 hora y 10, creo, me pasé. Muy bien, no, muy bien, muchas gracias, Fernando. La verdad que yo creo que el aporte, esta clase también da una mirada muy, muy, muy importante para lo que ha sido la evolución del curso hasta aquí, que ha sido más como un repaso conceptual
y ahora nos das como esta perspectiva más histórico, social, político, latinoamericano, que creo que le da como más, eso, profundidad histórica, ¿no? Y esa idea que que planteaste del inicio de estos procesos de construcción histórica en general. Este, bueno, a ver, comentarios, preguntas, a ver si, si hay esto es lo que, digamos, quiero comentar yo en términos generales, pero me gustaría que ahí preguntaran los y las estudiantes que son quienes eh, supuestamente se han de beneficiar más de esta clase, aunque yo también me beneficio de paso. Siempre es un gusto escucharte, Fernando. A ver, ¿en qué andan? Diego, Romina, Teo, ¿en qué andan por ahí? A ver qué les despierta un poco Daniel también, si tenés posibilidad ahí de comentar la intervención del profesor Calderón, Valeria, que estuvo bien atenta, incluso con sus temas de tesis o sus trabajos últimos. Bueno, yo voy a tomar la palabra porque ya veo que si nadie habla, capaz que es mejor tomar la palabra. Pero no Adelante, tengo, adelante, claro. pero no tengo una pregunta, no me surge una pregunta, sino más que nada reflexiones en torno a la temática que es bien interesante, ¿no? El tema político y los cambios sociales, ¿no? Vinculados bueno, con la etapa en la que se encuentran las sociedades, ¿no? Que tienen muchos puntos en común en los distintos países. Me resultaba interesante lo que vi de la conferencia de Castel, del tema del extractivismo informacional y el extractivismo como forma económica de explotación, para decirlo de alguna manera, y cómo eso puede generar una división social entre quienes de alguna manera como que logren em, eh, las vías del desarrollo, digamos, que los que puedan favorecerse y los que quedan un poco más al margen, pensando, digamos, en las personas que no logren adaptarse a esos cambios, ¿no? Y como este curso también tiene un enfoque muy de la tecnología, me interesa mucho el tema de la desigualdad en función del uso de las tecnologías y cómo esas tecnologías usadas de alguna manera que puedan llegar a beneficiar a la integración de la sociedad y las poblaciones más vulnerables para, bueno, para cortar, digamos, las brechas que existen entre las distintas poblaciones del acceso a la información, que es tan importante en estas sociedades que bien caracterizó Juan, ¿no? Un poco de eso, ¿no? Pero no es tanto una pregunta, sino más bien una reflexión. Muchas gracias, Diego. ¿Alguien más? ¿Comentario? Están acá silenciosos y tímidos. A ver, Valeria, ¿algún comentario? Ana, Teo, Romina. También sería bueno que prendan las cámaras. Sí, Valeria, dale. No, Adelante. muchas gracias por la presentación, muy clara. Capaz que más bien un comentario en relación al rol de los movimientos sociales en estas distintas etapas, en los procesos, si pudiera profundizar un poquito ahí. A ver, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiera comentar? Teo, Romina, ¿quién más hay por ahí? Prendan las cámaras, así les vemos las caritas. Que ya que esto es frío, con cámara mediante, por lo menos. ¿Alguien más que quiera preguntar o comentar? ¿No? Yo quería hacerte, mientras algún otro piensa alguna pregunta, Fernando, también, no sé si es posible, pero de repente alguna reflexión sobre esto, porque nosotros le dimos en la primera parte, bueno, que estuviste gran parte del curso y eso,
y lo que le damos mucha importancia a los estudios recientes a la tecnología, ¿no? Y ahora que retomaste todo esto para atrás, claramente ya se le daba en la TPE un importante a lo tecnológico. Ahora, a veces nos cuesta como dimensionar qué es lo que ha cambiado, qué cuestiones sería, capaz que después vamos a avanzar más en esto, pero mirando para atrás también qué es lo que no ocurrió en relación a la tecnología antes, sobre todo en relación a los planteos de la TPE, y no sé, alguna reflexión, Fernando, un comentario tuyo de lo que podría haber ocurrido si le hubiesen dado corte a eso. No sé, me parece que a veces como para poner más en perspectiva también lo que analizamos de las tecnologías de la información y la comunicación ahora y lo anterior, ¿no? Porque eso a veces mismo a mí me cuesta como darle el punto en qué medida hay una parte que es novedosa del peso de la tecnología y en qué medida es algo que es este arrastre que ya tenemos de siempre, ¿no? El tema de la innovación, me parece que eso está, no sé, lo encuentro también como un debe en mi reflexión. ¿Alguien más? A ver. Ana, te pido un favor, se me Sí, ha acabado el agua. ¿Podríamos parar 4 minutos, 3 minutos? sí, claro, claro. Hacemos una pausita, sí, creo que a todos nos viene bien. Y el resto mientras va pensando preguntas que las pueden poner por chat también. Apareció la carita de Ana también, muy bien. Marcelo también, estaría bueno que pongan ahí, aunque sea un rato, las cámaras para que los pueda ver, sobre todo el profesor Calderón, estaría muy bueno. Yo voy a aprovechar también a levantarme un minuto. Yo voy a aprovechar a comentarles que en realidad me voy a tener que ir, me da mucha pena. Porque tengo que salir, tengo un compromiso que tengo que estar 12:30, 12:15. Dale, tranquila, Ana, yo le aviso a la otra Ana, no te preocupes. Justo que se da la oportunidad de intercambiar Ya. Si querés dejar alguna pregunta en el chat, déjala que igual después queda grabada la respuesta. Y no, después igual voy a bichar todo porque si está grabado lo puedo Sí, volver a sí, mirar. perfecto. Dale, Muchas gracias. por nada, chao, chao.
Bueno, volvemos. Perfecto, Ana, cuando tú quieras. Bueno, muy bien. A ver que tenemos una pregunta ahí. Entonces, no sé si ves ahí el chat, Fernando, pero Teo plantea que es muy interesante, informativo, no tiene grandes preguntas. El tema de él es de agroecología y soberanía alimentaria. Capaz que algún comentario al respecto, dice la Revolución Verde o el movimiento social por la vía campesina. Haciendo el curso y está haciendo su tesis sobre esos temas acá. Me voy a mover porque se me cortó recién, creo que la señal me está fallando, voy a moverme para, pero vamos a ir cerrando. Me muevo y arrancamos. Bueno, muy bien, empecemos. A ver. Bueno, cambio de escenario porque estoy más cerca del módem. Bueno, muy bien. Si no hay nadie más que tenga preguntas, quizá puedas ahí como retomar para ir cerrando, Fernando. Digo, estos últimos minutos que nos van quedando como para darle un cierre a la luz de estos comentarios, preguntas o algo que te haya quedado ahí pendiente. ¿No hay nadie más? Entonces, no. Parece que no. Muy bien. Me parece interesante meternos a la pregunta esta de los nuevos movimientos sociales. Nosotros, antes de hacer esta investigación, habíamos hecho un estudio, la verdad, muy complejo sobre los nuevos movimientos sociales en América Latina, que tomó un tiempo largo, pero fue sobre todo en Sudamérica y trabajamos 5 casos de movimientos sociales en cada país. Lo que pasó en América Latina con estos ciclos de los movimientos, es que ha habido 3 olas de movimientos sociales en América Latina que los vamos a ver en estos 3 momentos de análisis. La primera ola de movimientos sociales, de nuevos movimientos sociales en América Latina, se inicia a fines de los 70 y sobre todo durante el primer quinquenio de los 80. Son nuevos movimientos sociales que tienen características distintas y que dieron origen a la democracia y a la transición a la democracia en el conjunto de América Latina. Ese es el primer ciclo al que me voy a referir ahora. El segundo ciclo, o la segunda ola en realidad de movimientos sociales, tiene que ver con la caída del modelo neoliberal y la emergencia del modelo neodesarrollista o progresista.
que es una segunda ola. Y la tercera ola de luchas y movimientos sociales es la actual, que es la emergencia de nuevos movimientos sociales que tienen que ver con fenómenos que tienen que ver con género, que tienen que ver con ecológicos, que tienen que ver con ética, etcétera. Jóvenes. Son 3 olas de movimientos sociales, que es importante en la misma noción de inflexión y de continuidad histórica entenderlas, porque tú no vas a entender lo que pasó a fines de los 90 si no entiendes lo que pasó con la crisis de las dictaduras. Y no vas a entender estos nuevos movimientos que se dan ahora si no tomas en cuenta los antecedentes históricos de los conflictos sociales que se dieron en la región. Entonces, es clave entender esto. Ahora, es clave entender que también los movimientos sociales o se institucionalizan o tienen derrotas políticas. Con el neoliberalismo, una derrota política de los movimientos sociales. No lograron institucionalizarse ni lograron constituir opciones políticas. En el primer ciclo de movimientos sociales, uno puede distinguir 4 tipos de reivindicaciones y de acciones colectivas. La primera tiene que ver con el movimiento obrero, la desindustrialización y el sindicalismo. Se operó a partir de los años 80 y después se aceleró más con el modelo neoliberal, una crisis del modelo industrial. Lleva un proceso de desindustrialización brutal y una pérdida de peso de las economías, de la vida de los trabajadores, y las luchas por mantenerse como clase social y de jugar un rol en la política fueron centrales. Y algunas situaciones muy difíciles. Yo me acuerdo haber estado con Juan Enrique Vega presentando los resultados de esa investigación en la Federación de Mineros en Bolivia. Sabíamos que se venía la reestructuración económica y sabíamos que iban a pelear hasta la muerte. Muy difícil hablar de eso para un analista. Y como que al poco tiempo estuvo la famosa marcha minera que andaron más de 300 kilómetros protestando para que no se cierren las minas. Y se cerraron y echaron a más de 60,000 mineros. En la Argentina, casi 500,000 de personas dejaron de ser trabajadores. En Uruguay, brutal en términos proporcionales. O sea, hay un proceso de desindustrialización, hay un proceso de reivindicación de los derechos sociales y de la reproducción social brutal que da origen a la democracia. Pero cuando no pueden satisfacerse los derechos y empiezan los ajustes, es brutal la pérdida de peso de la clase obrera y de la industria en las economías y en los procesos políticos latinoamericanos. Se redibujan. Ese fue un tema fantástico y son 10 casos donde estudiamos eso. No en este libro, sino en otro. En Uruguay publicamos un libro sobre las experiencias uruguayas que le hizo Figueras. Fue bien difícil. Bueno, pero había este movimiento de la clase obrera que era importante y que fue fundamental en la caída de las dictaduras. O sea, hay estudios que se han hecho, referencia mía muy importante, cómo los sectores sociales más afectados por la dictadura, cómo la violación de los derechos humanos, si uno lo mira por clase social, era más fuerte en la clase obrera que en el resto de las clases. Bueno, pero estos pelearon contra eso, lograron derrotar sobre eso, hubo la crisis y después hubo un proceso de desindustrialización y de pérdida de la clase obrera en su liderazgo. Yo me acuerdo de la Asamblea Popular en Bolivia, o sea, el 80% o 90% de la decisión de lo que pasaba en la decisión política de la Asamblea Popular la tenía la clase obrera. El campesinado era considerado pequeña burguesía. O sea, Evo Morales era considerado pequeña burguesía para esta proposición ideológica industrial obrerista fuerte. En Uruguay el peso del movimiento obrero fue absolutamente fundamental, en la Argentina, en todas partes. Pero eso es lo que pasó.
El segundo tipo de movimientos que fueron bien interesantes fueron por mejorar la calidad de la vida, mejorar el consumo y descentralizar. Ahí fue muy interesante en estos movimientos, fue muy interesante porque se valorizó la vida privada. Yo no voy a entender después las luchas de las mujeres 30 años después si no entiendo estos primeros movimientos por mejorar la calidad de la vida y abrir a la discusión pública la esfera de lo privado y por lo tanto en este caso de la familia. Fue clave esos primeros movimientos que mejoraban la calidad de la vida. No querían el poder político, sino vivir con una mejor calidad de vida. Fue muy interesante. También había 3 movimientos importantes, cruzados y de lucha, que fueron los movimientos campesinos, sobre todo en el noreste de Brasil, por la tierra, ¿cierto? Y el origen de los movimientos de los pueblos originarios o los pueblos indígenas, sobre todo en el mundo andino y en el mundo amazónico. Después había movimientos éticos, los primeros movimientos fuertes de género, que fueron muy importantes en estos fenómenos. Y también había luchas donde se mezclaba lo social, lo político y la guerra, que fue muy complicado y que es clave entender que es el caso fundamentalmente de Guatemala, El Salvador y Nicaragua, que terminó con el triunfo de los sandinistas, después con el triunfo que se institucionalizó el frente en El Salvador y la masacre más brutal de la historia de América Latina que se dio en Guatemala, con los movimientos indígenas campesinos. Pero hubo movimientos culturales por la calidad de la vida, por ejemplo, el movimiento rock en Uruguay y en Argentina. O sea, fueron fundamentales en la impugnación emotiva de los regímenes autoritarios y en la valorización de algo que la vida que no daban los proyectos políticos de izquierda clásicos antes. ¿Ah? En fin, esa fue la hora de movimientos sociales y que tiene también como referencia, tendían también como referencia las discusiones y las luchas que se estaban dando en otras partes del mundo, ¿no? Pero fue muy importante entender esta ola. Muchos de estos movimientos tenían rasgos monádicos, es decir, que estaban replegados sobre sí mismos, más que estar intercomunicados. No puedo decir que un rasgo de estos movimientos de que todos estén intercomunicados en un proyecto político, cultural, no. Tenían más bien rasgos de fortalecerse hacia adentro. Estos movimientos, cuando se toma y se instala la democracia con los rasgos que ya le he mencionado, tienen que pagar un costo social enorme para mantener la democracia y después un coste brutal cuando se hacen los ajustes económicos. Algunos de ellos desaparecen o prácticamente desaparecen. Después renacen, pero eso lo vamos a ver después. Por lo tanto, es clave esto, ¿no? Estos movimientos tienen rasgos culturales y eso es lo importante. Y que tiene que ver, no de manera directa, pero tiene que ver con manera asociada con los cambios que se hicieron en la democracia y tienen que ver con los cambios que había en la sociedad de la información. Estoy pensando en el tercer tomo de Manuel, cuando escribe sobre las luchas y los movimientos sociales y el tipo de luchas y movimientos sociales, no de las luchas urbanas que se refiere de América Latina, sino lo que estudia lo que pasa en el Japón, lo que pasa en no sé dónde, ¿ah? Lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en los países más industrializados. Y debo decirle que ahí fue genial ahora a la distancia, ¿no? Fue genial esta producción de la sociedad latinoamericana. O sea, todas estas tesis que escribimos y los libros que hicimos, tienes razón, pudimos hacer porque esta otra gente peleó para que haya democracia.
Bueno, peleamos todos, mucha honra. Pero fue así. Respecto a tu pregunta, Ana, yo tengo una respuesta, bueno, para profundizar un poco sobre la TPE. La pueden entrar y sacar en el internet, está gratis, pero la transformación productiva significa que los procesos de industrialización que tiene que buscar América Latina se tienen que hacer en base a dos requisitos, que es la introducción de nuevas tecnologías y, en segundo lugar, que sea sin costo ambiental. A eso Fernando le llamó competitividad genuina. O sea, introducimos nuevas tecnologías e introducíamos también no costos ambientales. Por eso era genuina, porque iba a ser sostenible. Eso es lo que él había aprendido mirando el sudeste asiático también. La segunda característica es de que esto supone, en primer lugar, equidad. O sea, si no hay procesos de equidad, de distribución de los ingresos y de las posiciones en las relaciones sociales, no vas a poder hacer transformación productiva. Esa tensión entre la transformación productiva y la equidad en política, resolverlo se llama navegar contra el viento, Ana, que es lo que hemos trabajado. ¿Ah? Entonces, ¿quién hace el puente entre la producción productiva y la equidad? La política. Después, nosotros dijimos cómo la cultura tiene un papel, no sé cuánto, pero lo que articula las dos cosas, la equidad con la cosa, era la política. Y es esto que la CEPAL no pudo hacer. Me invitaron para hacer eso, no se pudo simplemente, con un grupo de gente, entre otras cosas, porque si fue el que impulsaba todo esto, se murió, pero se quedó instalada. Y no te olvides que el segundo tomo que impulsó Fernando fue la educación, eje de la transformación productiva con equidad, la educación y el conocimiento, eje, la TPE, y lo hizo en esos años, fines de los 80, principios de los 90. Y ahí incluso crearon, analizaron todos los modelos educativos y los modelos científicos que podían ser pertinentes para la transformación productiva. Y cómo en la madre de todo esto, para usar una metáfora mexicana, estaba la educación. Y en la educación lo central en ese entonces era el manejo de los códigos de la modernidad. De cómo tienes que manejar los códigos básicos de la modernidad, que son muy simples: saber leer y escribir, tener capacidad de reflexión, capacidad de crítica y capacidad de acción. Fue fantástico. Esas dos fueron absolutamente complementarias. El tema es cuál era la capacidad política de hacer eso. Y ahí introducimos, yo escribí un texto que no me dieron ninguna bola, está publicado en la revista de la CEPAL, se llama Gobernabilidad, Competitividad e Integración Social. Lo único que puede integrar esas dos cosas es la gobernabilidad, y nosotros postulábamos, justo lo que estábamos discutiendo el otro día, Ana, nosotros postulábamos una gobernabilidad sistémica para salir de esta crisis que vivíamos, para luego pensar en una gobernabilidad progresiva que era la que iba a alimentar la TPE. Pero simplemente no se pudo. Algo empezamos a hacer después, pero no en la perspectiva de la CEPAL, sino en la perspectiva del desarrollo humano, cuando hicimos los informes de desarrollo humano. Ahí sí fue más fácil, además la institución se jugó más. Incluso hay un informe sobre gobernabilidad y desarrollo humano, después hicimos el informe sobre la democracia, aquí también, pero no había condiciones políticas, Ana. Y quien podía haber impulsado en Chile, yo suponía que era la concertación, no impulsó esto. O impulsó muy parcialmente en el modelo de neoliberal que tenía. ¿Ya? Y fue así. Simplemente fue un fracaso por razones políticas y también por el papel
no solamente del líder político, ¿no? Sino del líder intelectual. ¿Me entiendes? Aquí son importantes estos fenómenos. En Uruguay había un fanático que trabajaba con esto, que después fue senador. ¿Cómo se llama ese amigo nuestro? Ya me acordar el nombre, no me acuerdo el nombre. Pero esto es lo que no pudimos hacer en América Latina. Y esto es lo que hicieron, en buena parte, pero en una lógica liberal, los europeos, y esto es lo que hicieron, y Estados Unidos, y eso es lo que hizo, sobre todo, el sudeste asiático. Pero nosotros no pudimos hacerlo. ¿Y qué hicimos? Un modelo neoliberal del consenso Washington, que nos los impusieron, con los intereses consecuentes que había aquí adentro. Y de alguna manera se reinstaló este pacto de dominación con las transnacionales que en una forma primaria habían estado en las dictaduras, con otros rasgos, no es lo mismo. Pero no podíamos hacer eso. Lo interesante es que mientras se trabajaba esto, Manuel estaba trabajando lo otro en la CEPAL. Yo me acuerdo que fui a verlo a California y el tipo estaba terminando el primer tomo. Y claro, nunca pude juntarlos con Fernando Fay-Silver. Años después, ya vamos a ver, cuando hicimos los 2 tomos esos sobre la globalización, ahí sí, pero claro, eran ya las ideas de Fernando Fay-Silver sin Fay-Silver. ¿Ah? Pero fue así. Yo creo que hay una razón, sobre todo política, pero la claridad de hacer, se hizo una revisión de los modelos educativos y tecnológicos coexistentes en el mundo, el modelo alemán, el modelo finlandés, el modelo japonés. Discutíamos el modelo japonés. No estábamos atrasados. ¿Ah? El modelo ecológico japonés, etcétera. Había en la CEPAL en ese entonces un área ecológica que fortalecía también eso. Todo después se acabó. ¿No? Pero fue fascinante, pero no funcionó. Es así la vida. ¿Ah? No había actores políticos fuertes ni lideratos fuertes y la distancia entre los intelectuales y los políticos era brutal. No. Cardoso después fue presidente de Brasil, uno se podía haber inspirado. Y no, tenía que jugar en esta nueva cancha, con las reglas de la nueva cancha. Y eso hizo, y algunos lo hicieron bien, como en términos relativos, como Lagos, ¿no? Y el propio Cardoso, pero fue así. El costo social de esto fue brutal. Pero yo creo que sigue instalado este paradigma de la CEPAL, es lo que hay que hacer una TPE 0.2, ¿no? Que es difícil, pero hay que impulsar, ojalá que se haga. Por lo menos a nivel nacional, empezar a discutir eso. Hay algo que se ha avanzado, como vamos a ver en la última sesión, en algunos de nuestros países, pero la verdad que desperdiciamos una oportunidad, ahora lo digo a la distancia, única, ¿no? No desperdiciamos. No basta tener buena cabeza y buenas ideas, si no tienes fuerza política y posibilidad de hacer, porque no solamente es, sino que tiene que ser posible. Cuando estaba esa ideología neoliberal tan fuerte, además era de una militancia religiosa, no tiene nada que ver con la que hay ahora. No te digo que un tío en una sala llena de la CEPAL diga que para ser economista había que ser primero carnicero. Y era ministro de Finanzas de Fujimori. ¿Qué le vas a decir a ese señor? Muchas gracias, muy bien, adelante, que le vaya bien con la carnicería. ¿Qué haces? ¿Ah? Bueno, y en Perú sigue en el poder. Ese modelo sigue en el poder en el Perú. ¿No? Y más allá que haya habido gobiernos medio progresistas, más o menos, no sé cuánto, en ciertos momentos, muchos amigos que trabajan con nosotros, terminaron ahí de ministros de no sé qué, pero no. Si no hay condiciones políticas, esta vaina no da. Y esa la tienen que crear los actores, y los actores habían desgastado y sido derrotados porque lograron la democracia. Así de pendeja es la vida. ¿Qué voy a hacer? Pero nosotros tenemos que analizar críticamente esto, ¿no?
Está bien, sí. Qué complejidad, Fernando. Lo ecológico también lo empezaron a colocar los movimientos indígenas, ¿no? La teología de la liberación, que era parte de todos estos movimientos sociales. La teología de la liberación estuvo presente en todas partes. Con menos fuerza en Uruguay, pero en todas partes fue muy importante. ¿Ah? Y tenía una nueva ética, y la ética introducía lo ecológico, ¿no? Pero, bueno, después de una pelea de box entrar a otra pelea es muy difícil. Y tardó 20 años en recuperarse los movimientos sociales nuevamente, cuesta, ¿no? Pero en fin, eso ya veremos la próxima clase. Yo no sé si hay algo más, lo dejamos ahí, Ana, son menos 10. Sí, sí. Exacto. Bueno, muchas gracias y sí, vamos, yo creo que quedó este panorama bien redondito para la próxima, preparado todo para la próxima. Y bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, si no, vamos cerrando, ¿sí? ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Fernando, y seguimos el lunes que viene entonces, ¿verdad? A la misma hora y por el mismo canal. En el mismo punto del dial. Exacto. Bueno, un abrazo. A mí, Sí. perdón. No, yo quería, porque estoy escuchando eso, y me gustaría que si podría retomar la clase que viene, cuando decía no se puede entender el Frente Amplio sin el vallismo, esa parte que me gustaría que se playara un poco más, si es posible, para la próxima clase. Claro, pero esa pregunta, igualmente voy a volver. Esa pregunta te la va a responder la Ana. Bueno, entonces, porque me quedé pensando, o sea, me quedo... No. Lo que yo te quiero decir es de que Uruguay instala, justo estaba estudiando y discutiendo ahora último el vallismo en el Uruguay, con características muy particulares, instala un proceso de integración, y que son principios del siglo pasado, instala un proceso de industrialización, más o menos, e instala una institucionalización que dura hasta ahora. ¿Me entiendes? Negando las minorías indígenas, negando las mujeres, la ecología era secundaria, haciendo pactos con los blancos, es así la política. Pero instala, el otro caso que hay así es Costa Rica, con otras características, instala una legitimidad institucional, que es un dato fundamental en Uruguay, que después ha sido reciclada, enriquecida y cambiada y transformada, y etcétera. Pero yo creo que esa es la ventaja comparativa, que le da una cierta renovación e innovación en la continuidad. Claro, si eras negro y una hipervalorización del mundo europeo, o sea, Uruguay se encierra en Europa y no existía en América Latina, y eso que el primer uruguayo, el primer latinoamericano que se imaginó una integración latinoamericana en el siglo XX fue un uruguayo, pero Rodó no existió hasta los años 40, 50, cuando surge Marcha, pero esa es otra historia. Pero es así. Eso se instaló en la sociedad uruguaya, y blancos y colorados se pasaron la vida disputando después de que hicieron el pacto después de la guerra civil, y construyeron una institucionalidad muy potente, que ustedes además la valorizan bien, y que son la envidia del resto de los países de la región. Ya quisiéramos en la Argentina, en Bolivia, hacer así. ¿Eh? En ese plano. Pero después fracasó la industrialización. Fracasó la industrialización en Uruguay. Algo se hizo después en el Frente Amplio, pero no podemos decir que la vocación uruguaya es la TPE. Pero en fin, seguiremos discutiendo. Pero es una buena reflexión. Ana ha escrito un trabajo sobre eso. Bueno. Podemos discutir. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Muchas gracias y nos vemos en el lunes. Gracias a todos. Chao, gracias. Después pasamos el trabajo de Ana. Gracias. Hasta el lunes. Chao. Adiós. Chao.